El edificio de Access Corp parecía enorme cuando me acerqué a él, sosteniendo mi carpeta con el currículum. Después de 4 meses sin trabajo, casi no me quedaba dinero. Mis préstamos estudiantiles seguían acumulándose y mi casero se estaba impacientando. La entrevista de la semana pasada fue realmente bien, mejor de lo que pensaba. Cuando me llamaron ofreciéndome un trabajo que pagaba casi un 20% más que el mío anterior, simplemente lo tomé. Ajusté mi corbata, algo que hago cuando estoy nervioso, como solía hacer mi padre. El vestíbulo parecía moderno, con mucha cristalera y acero, y un guardia de seguridad con grandes hombros verificó mi identificación sin sonreír. Thomas Miller para Roger Allen. Dije, intentando sonar confiado. Hizo una llamada, me entregó un gafete de visitante y luego señaló hacia los ascensores. Piso 14. Las puertas del ascensor se abrieron a una oficina típica. Alfombra gris, paredes blancas y un laberinto de cubículos. Un hombre de mediana edad con cabello canoso y arrugas alrededor de los ojos esperaba junto al escritorio de recepción. No ofreció un apretón de manos. Thomas Miller, justo a tiempo. Su voz era áspera, pero no desagradable. Soy Roger Allen, gerente de operaciones de datos, su supervisor directo. Gracias por la oportunidad, señor. Estoy emocionado de unirme al equipo. Roger me miró con una expresión que no supe interpretar. Luego asintió hacia un pasillo. Vamos a acomodarlo. Esperaba el primer día típico. Orientación de recursos humanos, beneficios, inscripción, presentaciones al equipo. En cambio, Roger me llevó directamente a un pequeño cubículo con una computadora que parecía recién instalada. Recursos humanos envió su papeleo. Rellénelo antes del almuerzo. Colocó una carpeta manila sobre el escritorio. Sus credenciales de inicio de sesión están dentro. El sistema le pedirá que cambie su contraseña en el primer inicio de sesión. ¿No necesito pasar por orientación primero? La mandíbula de Roger se tensó ligeramente. Nuestro departamento de recursos humanos tiene un enfoque diferente. Completarás módulos en línea esta semana. Sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo. Lo que necesitas ahora son las pautas del departamento. Tomé el papel esperando una lista de procedimientos estándar, código de vestimenta, horas de almuerzo, estructura de informes. En cambio, solo había 4 puntos numerados. 1. Nunca entres al edificio antes de las 7 am. 2. Siempre sal del edificio antes de las 8 p.m. 3. No hables con miembros adicionales del equipo. 4. No comas comida que se haya dejado sola en las áreas de descanso. Miré hacia arriba, esperando una explicación o el resto de la lista. Roger me miró con cara seria. Estas no son sugerencias, Miller, son reglas innegociables. Su tono no dejaba espacio para debate. Síguelas sin excepciones, no importa qué. ¿Miembros adicionales del equipo?, pregunté, genuinamente confundido. Si ves a alguien que no pertenece, no interactúes. Repórtalo a seguridad. Miró su reloj. ¿Alguna otra pregunta sobre las reglas? Tenía docenas, pero algo en su actitud me hizo detenerme de hacer más preguntas. No, señor. Bien. Sarah Thompson, del equipo de análisis, te mostrará las estructuras de la base de datos después del almuerzo. Concédele atención a tu papeleo y configura tu estación de trabajo esta mañana. Con eso se alejó, dejándome solo en mi nuevo escritorio con una extraña lista de reglas y la sensación de que Access Corp no era lo que esperaba. Pasé la mañana llenando formularios de impuestos y seleccionando beneficios, a veces mirando las reglas que Roger me había dado. Parecían realmente específicas, y lo serio que él estaba al respecto me resultaba raro, pero mi alquiler
vencía en una semana y mi tarjeta de crédito casi estaba al máximo. Cualquier cosa extraña que estuviera ocurriendo en esta empresa, el salario solucionaría mis problemas de dinero. La oficina se llenó lentamente a lo largo de la mañana. La gente caminaba ocupada, asintiendo entre sí, pero rara vez se detenían a hablar. Noté un gran reloj en la pared que se veía desde casi todos los escritorios, y más de una vez vi a la gente revisar sus relojes para compararlos con él. A las 12:30, una mujer de cabello castaño claro y coleta se detuvo junto a mi cubículo. Tenía ojeras bajo sus ojos avellana que la hacían lucir muy cansada. Thomas Miller, soy Sarah Thompson. Su sonrisa parecía ensayada. ¿Listo para la explicación de la base de datos? Absolutamente, respondí, poniéndome de pie. Y por favor, llámame Tom. Ella asintió, pero no me invitó a usar su nombre de pila. La sala de conferencias está por aquí. Mientras caminábamos, intenté hacer una pequeña charla. ¿Cuánto tiempo llevas en Access Corp? 3 años en junio, respondió de manera cortante. Sus ojos se movían constantemente, escaneando nuestro entorno. ¿Y qué tal te parece? Hizo una pausa antes de responder. Es estable, buenos beneficios. No era exactamente un gran respaldo. Cuando llegamos a la pequeña sala de conferencias, ella cerró la puerta y comenzó a explicar la configuración de la base de datos de la empresa. Definitivamente sabía lo que hacía, guiándome a través de los sistemas con explicaciones claras. A mitad de su presentación, decidí hacer algunas preguntas. Entonces, Roger me dio las 4 reglas esta mañana. Dije casualmente. Los dedos de Sarah se congelaron sobre el teclado. Por un segundo, su actitud profesional se rompió, mostrando un destello de lo que parecía ser miedo. Son importantes, dijo, su voz tensa, muy importantes. La de los miembros adicionales del equipo me parece extraña. ¿Qué exactamente? Las reglas están ahí por una razón, me interrumpió, sus ojos mirando hacia la puerta. Seguirlas es parte de tener éxito aquí. Entiendo, respondí, pero decidí cambiar de tema. Volvamos al proceso de integración de datos, dijo ella, cambiando abruptamente de tema. Sus hombros permanecieron tensos el resto de nuestra reunión. Después de la capacitación sobre la base de datos, regresé a mi cubículo para configurar mi correo de trabajo. Mientras organizaba mi escritorio, comencé a notar cosas que había pasado por alto antes. Las cámaras de seguridad estaban por toda la oficina, pero parecían estar apuntando a los empleados en lugar de a las puertas o equipos caros. La gente seguía revisando la hora y a las 7:15 p.m. casi todos se habían ido. A las 7:30 p.m. empacaba mis cosas. Solo quedaban unos pocos empleados y todos parecían listos para irse. Caminando hacia el ascensor, pasé junto a algunos empleados de alto rango que hablaban en voz baja entre ellos. Marcus no escuchó, dijo uno de ellos. Se quedó hasta tarde toda la semana pasada y ahora se ha ido. Otro respondió, limpiaron su escritorio ayer. Ese es el tercero este trimestre, agregó una tercera voz. Se callaron cuando me vieron, ofreciéndome sonrisas tensas mientras pasaba. En el ascensor estaba con Roger. Su corbata estaba suelta y parecía cansado. ¿Cómo estuvo tu primer día?, me preguntó sin mirarme. Informativo, respondí. Todo el mundo parece muy puntual, dijo él, asintiendo ligeramente. La eficiencia es valorada aquí. No pude evitar escuchar algo sobre alguien llamado Marcus. La postura de Roger se tensó.
Política de oficina no es algo de lo que debas preocuparte. Las puertas del ascensor llegaron al vestíbulo y él salió. A las 7 a.m. mañana, Miller, no un minuto antes. Lo vi alejarse. Su advertencia permaneció en mi mente. En el tren de camino a casa, pensé en lo que había notado. Las reglas extrañas, la atmósfera tensa, los comentarios crípticos sobre Marcus. Todo apuntaba a algo inusual en Axis Corp. Bajo diferentes circunstancias, podría haber considerado buscar trabajo en otro lugar. Pero cuando revisé mi saldo bancario en el teléfono, la realidad me golpeó con fuerza. Mi cuenta mostraba 120,43, no suficiente para el alquiler, no suficiente para el pago mínimo de mis préstamos estudiantiles. La notificación de un depósito directo de Access Corp en 2 semanas cambiaría eso. Cualquiera que fueran las rarezas que existían en mi nuevo lugar de trabajo, pagaban bien. Y ahora mismo, eso era lo que más importaba. Las reglas parecían lo suficientemente simples de seguir, aunque no entendiera su propósito. Ignoré mis preocupaciones. Todos los lugares de trabajo tienen sus peculiaridades, su política, sus reglas no escritas. Ya había aprendido a lidiar con ellas como me había acostumbrado a otras culturas corporativas antes. ¿Qué daño podría venir de seguir unas pocas reglas extrañas? No supe en ese momento que en Access Corp, seguir las reglas no solo se trataba de etiqueta en el lugar de trabajo o políticas de la empresa. Se trataba de supervivencia. Exactamente 7 días después de mi primer día en Access Corp, entré al estacionamiento a las 6:29 am. Me quedé en mi coche mirando el reloj del tablero hasta que el reloj cambió a las 7:06. La hora exacta en que podía entrar con seguridad al edificio según la regla número 1. Había seguido las reglas de manera religiosa desde mi primer día, pero ahora necesitaba entender por qué funcionaban. El pequeño dispositivo plateado que Roger me había dado estaba en el asiento del pasajero, junto a un medidor EMF que había pedido en línea. Si algo sobrenatural vivía en este edificio, podría emitir frecuencias electromagnéticas medibles. Era un tiro al aire, pero necesitaba un punto de partida. A las 7 a.m. exactas, tomé mi equipo, lo metí en mi mochila de computadora y me dirigí al edificio. Joseph Martínez me saludó desde detrás del escritorio de seguridad cuando pasé con mi gafete. «Buenos días, Sr. Miller». «Buenos días, Joseph». Miré los monitores de seguridad detrás de él. Uno mostraba el estacionamiento, otro la entrada principal y varios más pasaban entre diferentes pasillos y bancos de ascensores. Una pantalla estaba solo estática. ¿Problemas con la cámara?, pregunté, señalando la pantalla que estaba llena de nieve. Los ojos de Joseph se movieron hacia ella y luego hacia mí. «Problema de mantenimiento. Están trabajando en ello». Asentí y me dirigí hacia los ascensores. Una vez dentro, miré el panel de botones. Los pisos 1 al 20 estaban claramente marcados, pero nunca presté mucha atención a qué departamentos estaban en qué pisos, más allá de nuestro centro de operaciones de datos en el piso 14. Presioné el botón para el 5º piso. No pasó nada. Lo presioné de nuevo con más fuerza. El botón no se iluminó como los demás. Hice una mueca y seleccioné el piso 14, y el ascensor comenzó a subir. Cuando llegué a mi escritorio, abrí el directorio de la empresa en mi computadora. Cada departamento estaba listado con su número de piso, pero no había ninguna entrada para el 5º piso. Abrí el mapa de evacuación del edificio en el sitio web de los empleados. Allí estaba el piso 5, claramente marcado con rutas de salida,
ubicaciones de extintores de incendios y escaleras de emergencia. Un piso que oficialmente existía, pero al que no se podía acceder. Comencé mi jornada laboral como de costumbre, manejando solicitudes de datos y actualizando bases de datos. Al almuerzo, bajé por las escaleras al 6º piso y luego traté de continuar hacia el 5º. La puerta de la escalera, entre los pisos 6 y 5, estaba cerrada con un teclado. Extraño para una salida de emergencia. De vuelta a mi escritorio, abrí los archivos de grabación de seguridad que podía ver como parte de mi trabajo en operaciones de datos. La mayoría de los empleados no podían ver estos archivos, pero Roger me había dado permisos de nivel de base de datos para corregir algunas entradas corruptas la semana pasada. Todavía tenía acceso. Busqué hacia atrás a través de los registros de escaneo de las credenciales de los empleados en busca de pistas. Desaparición de Brian Reynolds, Marcus antes de él. Otros 3 que encontré de los correos electrónicos automáticos de renuncia de recursos humanos. Hice una hoja de cálculo con las fechas. La conexión apareció de inmediato. 27 días. Cada desaparición había ocurrido cada 27 días, más o menos un día. Si esto seguía así, alguien más desaparecería exactamente en 11 días. Miller. Minimicé rápidamente mi hoja de cálculo cuando la voz de Roger vino desde detrás de mí. Me giré y lo vi parado en la entrada de mi cubículo con una taza de café, observándome con los ojos entrecerrados. Roger, ¿qué pasa? Vamos a hablar en mi oficina. Lo seguí, tratando de verme casual. ¿Había visto de alguna manera lo que estaba investigando? ¿El propio edificio monitoreaba nuestras actividades? Roger cerró la puerta de su oficina y me hizo un gesto para que me sentara. Se tomó su tiempo para sentarse en su silla, mirándome con una expresión que no supe descifrar. «Has estado ocupado esta mañana», dijo finalmente, solo poniéndome al día con el trabajo. Acceder a los archivos de seguridad no es parte de tu trabajo, tampoco tratar de llegar al 5º piso. Traté de no parecer sorprendido. ¿Cómo lo sabes? He trabajado aquí durante 20 años. Miller, ¿crees que no sé cuándo alguien empieza a tirar de los hilos? Tomó un sorbo de su café. Cuéntame qué encontraste. Hice una pausa, sin saber si esto era una prueba. Roger me había advertido que tuviera cuidado. Me había dado el dispositivo para detectar los extras. Pero, ¿hasta dónde llegaba su ayuda? 27 días, dije. Ese es el patrón. Cada 27 días, alguien desaparece. Las cejas de Roger se levantaron levemente. Continúa. Y el 5º piso existe sobre el papel, pero no en la realidad. Está en todos los mapas de evacuación, pero no puedes acceder a él desde los ascensores ni las escaleras. ¿Qué más? Saqué el medidor EMF de mi bolsillo. Quiero medir las fluctuaciones electromagnéticas cerca de los lugares donde las personas desaparecieron. Ver si hay alguna explicación científica de lo que está sucediendo. Roger dejó el café y se recostó en su silla. Durante un largo momento, solo me miró como si estuviera decidiendo qué debía compartir conmigo. Luego suspiró. Este edificio no siempre fue así, dijo en voz baja. Cuando comencé aquí, era normal, aburrido incluso, solo otra oficina corporativa. ¿Qué pasó? Hace 15 años, el equipo ejecutivo trajo a un consultor, un tipo de nueva era que prometió mejorar la energía y la productividad en el lugar de trabajo. La boca de Roger se retorció. Hicieron un ritual en la sala de conferencias ejecutivas en el 5º piso, velas, cánticos, todo el asunto.
La mayoría del personal pensó que era una broma, pero no lo fue. No. Roger frotó su frente. Abrieron algo que no pudieron cerrar. La primera desaparición ocurrió esa noche. La asistente del CEO. Un minuto estaba trabajando hasta tarde. Al siguiente, había desaparecido. Sus objetos personales seguían en su escritorio, su coche en el garaje y nunca la volvieron a ver. Pensé en el coche abandonado de Brian Reynolds en el garaje. Y luego las cosas empezaron a cambiar. El quinto piso se volvió inaccesible de la noche a la mañana. Los ascensores dejaban de funcionar a ciertas horas. La comida dejada en las salas de descanso desaparecía. Luego volvía a aparecer, idéntica pero equivocada. La gente comenzó a ver copias de sus compañeros de trabajo. Los extras. Dije, sí, y la gente siguió desapareciendo. Siempre que rompían algún patrón que no habíamos identificado aún. Los ojos de Roger tenían una mirada distante. Nos llevó años descubrir las reglas. Cada una fue descubierta a través de la pérdida. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué sigue alguien aquí una vez que se da cuenta de lo que está pasando? Roger me miró con más intensidad. ¿Dónde iríamos? La cosa que vive aquí ahora marca a las personas, a aquellos que aprenden demasiado, que ven demasiado. No los deja ir simplemente. Entonces, ¿las reglas nos protegen, pero también son una jaula? Pregunté. Exactamente, asintió. Los de arriba saben que algo está mal, pero la mayoría no puede verlo con claridad. Se han convencido de que es solo mala suerte, estrés o la rotación típica de empleados. Sus mentes no pueden procesar lo que realmente está pasando. Pero la tuya sí, dije. Y la mía también, sí. Eso es raro. Tal vez 1 de cada 50 pueda ver a los extras tal como son. Roger me estudió. Tu aviso sobre el ciclo de 27 días. Eso es nueva información. Sabía que había un patrón, pero no lo había podido definir con exactitud. Pensé en las implicaciones. Entonces, en 11 días, alguien más desaparecerá. Dije. Roger asintió. A menos que sean muy cuidadosos. Mi medidor EMF de repente se iluminó. La aguja se movió hacia la zona roja. Al mismo tiempo, el monitor de la computadora de Roger parpadeó. La pantalla se apagó por un segundo antes de volver a la normalidad. «¿Está escuchando?», susurró Roger, sus ojos mirando hacia las esquinas de la habitación. Siempre lo está. El medidor EMF volvió a las lecturas normales. Guardé el dispositivo en mi bolsillo y traté de mantener la calma, aunque me sentía muy frío y asustado. Necesito pensar sobre todo esto, dije. Roger asintió. Ten cuidado, Miller. Las reglas te protegerán, pero solo si las sigues completamente, sin excepciones, sin pruebas, sin buscar respuestas. Volví a mi escritorio, mi mente acelerada. Durante el resto del día, pasé por los movimientos de mi trabajo mientras procesaba todo lo que Roger me había dicho. Un ritual que abrió algo, un evento de 15 años que había cobrado innumerables víctimas. Reglas que protegían, pero también encerraban. Me enfrentaba a una elección. Podía dejar Access Corp, sabiendo que podría convertirme en un objetivo fuera de la estructura protectora de las reglas, o podía quedarme e intentar sobrevivir en un edificio con algo no humano que cazaba a las personas. Esa tarde llegó un correo de recursos humanos. Oportunidad interna, puesto de asistente ejecutivo, operaciones del 5º piso. El salario listado era 3 veces mayor al que tenía actualmente. Los requisitos
coincidían exactamente con mis calificaciones, como si el puesto hubiera sido hecho solo para mí. Cebo. Eso era lo que era. La cosa me ofrecía acceso directo al quinto piso, el centro de lo que se había soltado allí 15 años atrás. Quería que estuviera allí por alguna razón. Cerré el correo sin responder y volví a abrir mi hoja de cálculo. Durante las últimas semanas había estado anotando todo lo extraño que había visto o escuchado. La cosa que cazaba después de las 18 y los extras que aparecían de vez en cuando. La comida que causó la muerte de Alex. Empecé a ver patrones. El cazador de después de horas nunca aparecía en días lluviosos. Los extras no podían replicar perfectamente características físicas únicas. La comida dejada como cebo siempre era dulce, nunca salada. A las 7:05 p.m. empaqué mis cosas, asegurándome de salir antes de la fecha límite de las 8 p.m. En lugar de dirigirme al estacionamiento, me dirigí a la oficina de Roger. Todavía estaba allí, mirando informes con la lámpara de escritorio encendida, las luces del techo ya apagadas. Me miró cuando entré. «Miller, ¿qué pasa?» «Recibí la oferta de trabajo para el quinto piso», dije, cerrando la puerta detrás de mí. «El salario es 3 veces lo que gano ahora». La cara de Roger se tensó. «Ni lo pienses». «No lo haré», me senté frente a él. «Pero tengo una propuesta diferente». «Te escucho». «He documentado los patrones en el comportamiento de la entidad. Creo que hay una debilidad que podemos explotar». Puse mi cuaderno sobre su escritorio. «Su actividad fluctúa con las condiciones climáticas. No puede manifestarse en ciertos estados en días lluviosos. Los extras no pueden replicar características físicas únicas». Roger abrió el cuaderno, mirando mis notas detalladas y diagramas. Por primera vez, desde que lo conocí, sonrió. «He estado esperando que alguien me lo preguntara», dijo en voz baja. «Alguien que pueda ver lo que yo veo, que piense como yo». «¿Preguntar qué?» Sus ojos se encontraron con los míos. «Si hay una forma de luchar, de acabar con esto, ¿la hay?» «No lo sé», admitió Roger, «pero en 20 años he recopilado mis propias observaciones. Tal vez juntos podamos encontrar la respuesta». A medida que la oficina se vaciaba alrededor de nosotros, nos quedamos en la oficina de Roger, comparando notas bajo la luz de su lámpara de escritorio. Por primera vez, desde que empecé en Axis Corp, sentí algo más allá del miedo o la confusión. Sentí propósito. Lo que fuera que acechaba este edificio había gobernado sin oposición durante 15 años, pero tal vez eso estaba a punto de cambiar.